Buenos días, estimados colegas. En esta ocasión tenemos un tema que parece ser cotidiano y conocido, pero pretendo mostrar que una de las actividades más rutinarias de la especialidad existen incongruencias, definiciones incompletas, falta de datos y confusiones. Hablaremos de la titulación de la inconsciencia, mal llamada hipnosis. Quiero pedirles a ustedes que apaguen el GPS de su teléfono celular. Observarán que el teléfono sigue activo, solo perdió una capacidad, la de ubicación. Cuando apagamos la conciencia diariamente en nuestra actividad anestésica, solo apagamos una propiedad emergente de nuestro cerebro-mente, pero no apagamos el cerebro completo. Esto es el centro del mensaje que quiero dejarles. La titulación ha sido desde siempre una acción anestésica que busca optimización del requerimiento individual. La aceptamos como un acto claramente definido y cuantificable. Lamentablemente esto no es así. Las confusiones y dificultades en las definiciones tanto neurológicas como farmacológicas han sido muy complejas, llevando a simplificaciones que nos han retardado avanzar en el tema. Los anestesiólogos están entrenados en que tras dormir al paciente deben darle algo más de droga, como margen de seguridad para evitar el riesgo del despertar intraoperatorio. Pero en realidad esto se convirtió en llevar al paciente a un estado de profunda depresión neurológica, por dificultades múltiples que no ven el caso de discutir aquí, pero pretendían evitar el temido fenómeno del awareness, que si bien es muy dramático, es también muy infrecuente. En el otro extremo, el problema es que se estima que la dosificación podría oscilar entre el 30 y 40% de los casos. En la práctica clínica hemos usado básicamente estos referentes para titular. Los signos clínicos, como la pérdida del reflejo palpebral y la hemodinamia, las referencias farmacológicas de modelos concentración-efecto y la fracción expirada de gases, y los datos electroencefalográficos provenientes de índices como el BIS o los potenciales evocados auditivos. En el caso de la pérdida del reflejo palpebral, verán ustedes la siguiente confusión. Se observa como la pérdida de respuesta al pestañeo no implica la inconsciencia. El reflejo palpebral es un reflejo protuberancial que debiera hacerse con un estímulo eléctrico estandarizado y no tocando la pestaña como se usa habitualmente. Lo que comúnmente hacemos es pasar el dedo por la pestaña, es en realidad evaluar pobremente el efecto inmovilizante de los anestésicos y obviamente no de la conciencia. El verdadero Blink's reflex no tiene nada que ver con la conciencia, porque evalúa un reflejo sensitivo trigeminal que reacciona por vía del nervio facial. En este estudio se observa que este reflejo desaparece a una concentración plasmática mucho menores que las requeridas para la caída del BIS. Se observa también que sevoflurano es más inmovilizante que propofol. Por lo tanto, usar solo este pseudo reflejo para evaluar la inconsciencia podría llevarnos a tener enfermos despiertos durante la intubación traqueal, en especial al hacer inducciones lentas. El uso frecuente de la hemodinamia como referente de titulación anestésica se contradice también fácilmente. En este paciente, si bien la respuesta hemodinámica
y el nivel de catecolaminas es aparentemente normal ante estímulos quirúrgicos, corresponde a un paciente en muerte cerebral, evidenciando que estas respuestas son solo subcorticales. Este estudio clínico lo confirma, haciendo una correlación entre las concentraciones sitio-efecto de propofol con el valor del BIS, mayor a 90%, y algo menos con los potenciales evocados. Pero esta correlación se deteriora dramáticamente al compararlas con las variables hemodinámicas. Concluimos entonces que las señales hemodinámicas muestran tener poca utilidad para describir la condición de inconsciencia. Conclusión en el mismo sentido se obtuvo en este antiguo estudio con drogas inhaladas, que sugiere que las fracciones de gas expirado y las variables hemodinámicas no son realmente útiles para optimizar la titulación. Hace algunos años publicamos este artículo utilizando velocidades de inducción rápidas y lentas y observamos que la pérdida de la conciencia se producía en todos los casos a igual valor del índice electroencefalográfico, en este caso el Cerebral State Index, pero a diferentes concentraciones sitio de efecto calculadas para los 3 modelos de propofol. Nos llamó la atención que no podíamos entonces usar la concentración de efecto como referencias en todos los escenarios clínicos y que existiría un defecto en la modelización del sitio de efecto si usábamos velocidades de inducciones diferentes. Fue una larga discusión. ¿Se influía la velocidad de inducción en la descripción del KEO, esta llamada constante de equilibrio plasma-efecto? En este estudio, el grupo de la Universidad de Ghent describe que efectivamente se obtenían constantes KEO diferentes si se usaban velocidades de inducción distintas. Ellos explicaban que esto se debería a problemas de la cinética inicial mal descrita, afirmando que si se corregía la descripción cinética, el KEO debiera ser igual en todos los casos. Nos parece que esta discusión es mucho más compleja. En este artículo discutimos este punto in extenso y se los dejo de sugerencia. En esta ocasión pasaremos ahora a discutir estos problemas con nuevos datos para el análisis. Hemos visto hasta aquí que las confusiones o dificultades provienen entonces de diversas áreas. Por ejemplo, usamos respuestas a estrés o hemodinámica como fenómeno asociativo a la respuesta cognitiva de inconsciencia. También confundimos el objetivo de la inconsciencia con la inmovilidad, en el caso del reflejo de la pestaña. No hemos podido modelizar correctamente el comportamiento del efecto en los minutos iniciales, o lo que llamamos la cinética de la frontera. Incluso los índices electroencefalográficos actuales no permiten identificar el momento exacto de cuando se produce el momento de la pérdida de la conciencia o su recuperación. Les muestro aquí un ejemplo de la inmensa variabilidad solo observable si titulamos finamente a nuestros pacientes. Este paciente, aparentemente sano con apnea del sueño, requiere una concentración de propofol de solo 1.2 microgramos por ml para caer en inconsciencia. Y el mantenimiento. Este paciente no tuvo recuerdo y despertó con una concentración de 0,6 microgramos por ml. Es cierto, todo esto en la práctica común es raro verlo, sobre todo si usa relajantes musculares y sobre todo
sin un electroencefalograma. Ahora bien, otro problema ha sido creer y validar los índices electroencefalográficos ampliamente usados ya casi 20 años. Y por ahora está claro que para el uso rutinario no han tenido mínimo impacto en reducir la frecuencia del awareness, precisamente. Bahava, en este artículo, llama la atención que en realidad un simple índice global de la actividad cerebral pueda reflejar el fenómeno complejo que es la pérdida o recuperación de la capacidad perceptiva consciente. Whitlock nos muestra aquí además que el comportamiento del índice BIS se correlaciona mal con la fracción expirada de gases, tiene poca reactividad a los cambios y por lo tanto es poco útil para individualizar durante el mantenimiento de la anestesia. En esta muy reciente publicación estudiaron la fracción de MAC de drogas inhaladas según edad. La primera conclusión es que los pacientes ancianos tenían una caída del requerimiento, pero menor al descrito previamente, solo 3% por década. Pero lo que más llamó la atención es que la respuesta del BIS mostró que el índice permanecía más alto a mayor edad. Esto reflejaría que el índice no tiene un comportamiento diferente de análisis para pacientes ancianos. Resultado de la menor actividad eléctrica global, por supuesto, y que el algoritmo es fijo. Entonces, la tendencia a llevar a un paciente anciano a valores de 40 o 50 sería sobredosificar estos cerebros. Debe considerarse además que la evaluación de este caso es BIS versus MAC de inmovilidad y no contra MAC awake. Esa respuesta del MAC no necesariamente tendría que ser lineal y paralela entre ambos objetivos farmacológicos. Observan, los índices electroencefalográficos tienen entonces problemas. No es posible saber exactamente en un paciente específico la pendiente en que caerán a valores de 40 o 60 recomendados. Pero además, estos monitores tienen una mínima reactividad en un amplio margen de concentraciones, haciendo imposible una titulación fina del requerimiento. Además, no diferencian tipo de drogas, no diferencian edades, responden con linealidad que no explican fenómenos como la burst suppression, ni se pueden evaluar estados cerebrales dinámicos en la inconsciencia misma. Como conclusión hasta aquí, diríamos que la titulación de la inconsciencia es un tema aún mal enfrentado. Hemos hecho un gran periplo por definiciones imprecisas, errores en los instrumentos que usamos para evaluarla, como la hemodinamia y los índices electroencefalográficos, y en la farmacología de las drogas intravenosas e inhaladas. Pero además, a mi entender, tenemos una gran confusión conceptual. Hemos confundido el componente de la inconsciencia en anestesia con el fenómeno o estado anestésico completo. Esto lo plantea, de alguna manera, el profesor Emery Brown en este artículo del año 2010, diciendo que hemos confundido funcionalmente la anestesia general con la muerte del tronco cerebral y que esto es lo que llevaría a muchos pacientes a retardar su recuperación o a disfunciones cognitivas prolongadas. Se observa en este gráfico, que incluye muchas condiciones conductuales del cerebro-mente, verán que la emergencia de la conciencia es dependiente tanto de los niveles de activación, el denominado arousal, abajo, que proviene básicamente del tronco cerebral, y por otra parte de la actividad intrínseca cortical,
donde se encuentran los llamados contenidos de la conciencia y el yo. La actividad cortical se mantiene alta en el sueño REM, aunque disminuye el nivel de activación. En el sueño profundo no REM se disminuye además la actividad cortical. En ambos casos la inconsciencia está instalada. La confusión de la definición global de anestesia, sin separar componentes específicos, ha llevado a definirla como un estado de coma reversible, con gran impacto necesario sobre la actividad del neocórtex, siendo probable causal de las alteraciones cognitivas o operatorias. En este artículo se desarrolla más ampliamente la concepción que la anestesia general debe alterar la conciencia, pero sin necesidad de deprimir el cerebro globalmente. Nos confirma que, dependiendo del anestésico y la dosis, se pueden producir, como ya lo discutimos, diferentes estados conductuales de inconsciencia con ausencia de la capacidad de generar experiencia subjetiva autobiográfica, o también experiencias sin percepción del ambiente, la llamada conciencia desconectada, como en el sueño nocturno. Los avances en la exploración cerebral y la mayor identificación de los correlatos neurales de la conciencia recomiendan dejar de hablar de profundidad anestésica y referirse a la presencia o ausencia de conciencia y sus capacidades sentientes. El fenómeno nocioceptivo o la contención del estrés requieren otro enfoque separado, ya que su manejo farmacológico radica fundamentalmente en estructuras subcorticales. Quiere entonces decir que en el contexto múltiple de la agresión cerebral durante la cirugía, el efecto farmacológico sobre el córtex que produce el fenómeno de la inconsciencia es confundido con la conceptualización de la llamada profundidad anestésica. Por esa confusión emergen parte de los outcomes derivados en alteraciones cognitivas y el delirio, asociados actualmente a la llamada birth suppression. Esta publicación con 150 pacientes de diferentes edades es un buen ejemplo de las dificultades y confusiones. Se observa, por ejemplo, los cambios en electroencefalograma con el envejecimiento que no se ven con índices electroencefalográficos. Se observa una progresiva disminución del poder eléctrico total y una banda alfa debilitada con los años. Esto permite reconocer los tipos de cerebro que enfrentamos y tomar precauciones. Pero también se observa una mayor tasa de supresión con el envejecimiento. Y a mi parecer, esto refleja que la titulación y los conocimientos neurofisiológicos y farmacológicos en los pacientes ancianos son aún incompletos, porque la aparición de la birth suppression refleja que probablemente hay una importante sobredosis en los ancianos, dado que este ritmo no es un ritmo fisiológico a ninguna edad. Quiero a continuación focalizarme en algo sobre cómo avanzar en visualizar en forma más objetiva el acto de la titulación de la inconsciencia. Les presento a nuestros nuevos actores de esta historia, la banda alfa y delta. Antes de eso, les quiero mostrar cómo hago en la práctica una titulación clínica con Propofol en este video autoexplicativo. Pascal, ¿cómo estás?
Pascal. Pascal. La descripción de la anteriorización de occipital a frontal de las ondas alfa tras la pérdida de la conciencia se describió ya hace bastantes años y recientemente ha sido confirmada con técnicas mucho más depuradas. Si observamos el espectrograma frontal de los pacientes, verán que tras la pérdida de la conciencia aparece una onda alfa, que es una banda entre 7 y 12 Hz en el monitor, y otra actividad llamada delta, con ondas bajo 2 Hz. Este fenómeno tiene características de cascada porque son hechos sucesivos que hacen aparecer estas ondas. Abajo a la derecha observan el fenómeno de ondas crudas, donde se ve una oscilación lenta delta. Sobre ella se agrega una oscilación en 10 ciclos por segundo, la denominada onda alfa. Los recientes estudios de Brown y Bourdon nos muestran que tras la pérdida de la conciencia aparece esta actividad estereotipada que correspondería a la entrada en sincronía alfa entre el tálamo y la corteza frontal. En el electroencefalograma crudo se observa, entonces, como ya vimos, la onda delta y una superposición con la onda alfa. En el espectrograma se observa la actividad alfa y delta intensas en rojo en ambos hemisferios frontales. Esto se considera un marcador importante para la anestesia con propofol especialmente. Se producen entonces un traslado de la coherencia de la actividad alfa hacia anterior, con un cambio en la modulación de la amplitud de la relación entre alfa y delta, donde además se exige para considerar al paciente inconsciente que los picos de alfa estén en el pico de delta, la llamada peak max. Esta anteriorización afrontal de alfa la veremos en dos tipos de inducciones, una rápida tipo bolo y una lenta titulada. Observemos el electroencefalograma crudo y la dispersión de frecuencias en la llamada transformación de Fourier. En la inducción lenta, aquí, observan que se cierra el espectrograma a frecuencias de 15 Hz o menos y el índice PSI cae progresivamente tras la inconsciencia. El proceso lo vemos ahora en un electroencefalograma frontal crudo de 4 canales y el Fourier amplio con todas las frecuencias activas en un paciente totalmente despierto. Luego, tras el inicio de la perfusión de propofol, se empieza a observar un aumento de la amplitud y disminución de las frecuencias. Y en el Fourier se observa una compresión hacia frecuencias más lentas predominantes. Al momento de la pérdida de la conciencia clínica hay una concentración evidente bajo 20 Hz y una mayor amplitud de las ondas. Tres minutos tras la pérdida de la conciencia hay una clara concentración del espectro en alfa, o sea, alrededor de los 10 Hz.
En las inducciones rápidas se observarán cosas diferentes. Aquí una caída rápida del índice y una compresión brusca del espectro que se recupera lentamente. En el paciente despierto, con alta frecuencia y baja amplitud, un espectro de Fourier también muy amplio, vamos ahora a inducir rápidamente. Tras el bolo y la pérdida de la conciencia, destaca un ritmo delta muy marcado que dura varios minutos. Hasta que lentamente aparece una actividad en alfa más importante. Esta experiencia privada nos llevó a decidirnos a hacer un análisis más detallado de la inducción anestésica en busca de mejores marcadores de titulación. Y para eso diseñamos este estudio publicado hace poco en la revista Anestesia. En este ensayo clínico experimental en adultos sanos, randomizados en dos grupos, una inducción rápida a 5.4 microohms por ml, es decir, LC95, versus un grupo de inducción lenta a 10 miligramos por kilo hasta la pérdida de la conciencia y luego pasar a TCI al valor calculado de ella. Un neurólogo realizó evaluaciones neurológicas cada 30 segundos con la escala de Ford hasta la pérdida de la conciencia y se evaluó la presencia de reflejo de tronco como ausencia de reflejo pupilar y corneal y el patrón respiratorio de apnea. La pérdida de la conciencia está marcada con la banda negra. Lo primero que nos llamó la atención en los resultados fue la diferente intensidad de las bandas alfa en cada grupo. Todos los pacientes con la inducción rápida perdieron los reflejos del tronco y ninguno en la inducción lenta, y que la concentración al sitio de efecto fueron muy diferentes entre ambos grupos. Se pueden observar aquí las diferencias en la intensidad del poder de la banda alfa en la inducción lenta versus la deprimida en el grupo de la inducción rápida. Respecto a la banda delta, lo estudiamos en este otro manuscrito donde observan que es inverso a lo que ocurre con alfa. La inducción rápida presenta gran actividad delta. Otros hechos llamativos son que el índice PSI, equivalente al BIS, representa valores muy altos en la inducción rápida o muy dispersos en la inducción lenta, lo que dificulta su uso como referente para predecir el momento de la pérdida de la conciencia. Por otro lado, el valor de Ceph, Spectral Edge Frequency, que refleja dónde se concentra el 95% del espectro, al momento de perder la conciencia es también muy disperso, pero más deprimido que en la inducción lenta. En este gráfico podemos ver el espectrograma de los dos tipos de inducción, con la mayor depresión del poder total en la inducción rápida. Abajo pueden ver el llamado beta ratio, que es uno de los componentes más importantes del índice PIS para los rangos de 100 a 60. Aquí verán que el beta ratio se diferencia al perder conciencia en la inducción rápida, pero no en la lenta, por lo que no es útil para diferenciar las condiciones si el cambio eléctrico es lento. Posteriormente no distingue diferencias entre ambas inducciones, a pesar que la inducción rápida tiene menor poder y un alfa deprimido. En esta diapositiva nos focalizaremos solo en la inducción lenta.
primero observando el ya mencionado aumento sólido de alfa, incluso antes de la inconsciencia, y también una caída progresiva y moderada de la actividad delta. Es llamativo el aumento también progresivo de la actividad beta de 15 a 20 Hz. Esta actividad es importante en la fase previa a la inconsciencia asociada al estado de desinhibición observado frecuentemente, pero que se mantiene elevado aún después de la pérdida de la conciencia por unos minutos. Pero lo más llamativo es el hallazgo de que la relación beta partido por alfa resulta en un excelente marcador del momento de la inconsciencia. Este marcador aún no ha sido incorporado a los monitores clínicos. Otro hecho a destacar es que pudimos diferenciar tanto la pérdida de la respuesta al llamado de la pérdida de la respuesta al estímulo. En esta última se observa una leve menor poder delta y un mayor poder alfa. En ambos casos, el poder total de la actividad delta es diferente y el momento de la caída de delta en relación a log. Lo mismo sucede con alfa, pero a la inversa. En ambos casos, el área bajo la curva grafica mejor la diferencia. Entonces, los resultados muestran que no es lo mismo inducir rápido o lento, porque los pacientes pierden la conciencia por mecanismos muy diferentes. La inducción rápida es eminentemente de abajo hacia arriba, bottom up, con pérdida de los reflejos del tronco, un alfa deprimido y un delta aumentado. En cambio, la inducción lenta es top down, es decir, de arriba hacia abajo, con solo inhibición de la actividad cortical y reflejada en una fuerte y sólida actividad alfa y una caída abrupta en la relación beta partido por alfa al momento de la inconsciencia. Las explicaciones neurofisiológicas son que la inducción bottom-up corta la alimentación cortical al estimular fuertemente núcleos hipotalámicos como el ventrolateral preóptico e inhibir el núcleo tuberomamilar o pedúnculo pontino, mientras la vía top-down produce un desacoplamiento de la comunicación córtico-cortical fundamentalmente. Desde lo farmacológico, Propofol actúa en diferentes niveles, dependiendo de la velocidad y concentración alcanzada para generar un tipo particular de inconsciencia. Es decir, no existe un único sitio de efecto ni un único mecanismo como se describe en la farmacología clásica. Por lo anterior, no es igual perder la conciencia vía top-down que bottom-up, ni desde la predicción farmacológica, ni de la condición neurológica, ni desde lo electroencefalográfico. Y probablemente parece que esto tendría algún impacto en el outcome cognitivo. En este estudio se observa, por ejemplo, que el colapso o la depresión del ritmo alfa está más asociado con la aparición de supresión eléctrica en el electroencefalograma y que esta depresión del ritmo alfa sería un marcador de exceso y o fragilidad cognitiva. También la actividad delta ha mostrado ser un predictor interesante. Como vimos, al infundir Propofol, esta actividad delta aumenta progresivamente y se satura, es decir, se estabiliza y no aumenta a pesar de subir la concentración de Propofol. Durante esa transición, el tálamo se aísla a estímulos sensoriales y entra en alfa. Pero en pacientes frágiles, esta actividad delta se satura precozmente.
Se planteó entonces que la saturación de las ondas lentas tendría un importante significado predictivo de fragilidad, asociado como un marcador de exceso de drogas en pacientes con baja masa neuronal. Y en este estudio con 393 pacientes, los electroencefalogramas individuales fueron parametrizados para relacionar las dosis respuesta de la actividad de ondas lentas con la saturación de estas ondas durante la inducción. Encontraron que el poder de la saturación de ondas lentas se asocia inversamente a la fragilidad y que los cambios abruptos en la actividad lenta se asocia más a delirio y confusión al despertar. Cabe entonces preguntarse si es posible dormir al paciente profundamente y luego, entre comillas, titular, bajando las concentraciones basados en el electroencefalograma. En mi opinión, esto aún no es posible porque la identificación de un alfa sólido basal, una saturación delta o una caída de la relación beta partido por alfa es necesario inducir primero lento y progresivo. No existen marcadores más específicos que cuantifiquen o identifiquen el estado de inconsciencia sin deprimir el córtex en exceso. Como resumen final, quiero recalcar que para titular la inconsciencia se requiere evaluar la actividad cortical diferenciada de la troncal. Esto solo es posible con inducciones lentas, la cual también ayuda a superar el error de predicción de los modelos farmacocinéticos en esta fase de mezcla y la posibilidad de usar electroencefalograma con espectrogramas que puedan observar una actividad alfa sólida, no superpuesta con los valores del spectral edge frequency y sin ausencia de supresiones en ráfaga, burst suppression. Esos son un buen camino para esperar mejores resultados en los llamados outcomes en los pacientes frágiles. Solo quiero agradecerles la atención y espero que esto sirva para profundizar la conversación en torno al tema. Muchas gracias.